Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes, gracias por sumarse. Yo estaba hacía un tiempo que no hacía ningún conversatorio. Era más que nada por un tema de que estaba complicado, con muchas cosas para hacer me estaba complicando hacer conversatorio y la realidad es que aproveché un poco la revolución normativa que hubo en el último mes. Nada tienen que ver los incendios que ocurrieron en la última semana con esto. O sea, ustedes ya saben que yo lo vengo promocionando hace por lo menos entre 20 y 25 días. Eh, el último mes, nosotros, Uruguay eh, tiene dos instructivos técnicos nuevos. Uno es una actualización, o sea, no es nuevo, que es el IT-19 versión 2024, que es el instructivo técnico de salidas de emergencia, y sí creó un instructivo que en realidad es una réplica de un instructivo brasilero, que es el de seguridad estructural y resistencia al fuego, que no voy a hablar de este instructivo hasta el mes de agosto, septiembre, por dos razones. Creo que todavía está en una etapa donde algunas cosas se pueden revisar. Eso tengo la información a nivel de la sociedad de ingenieros, con el ingeniero que lo está trabajando. Eh, Creo que es así. Y además porque es un instructivo particularmente difícil que vincula diferentes organizaciones, o instituciones públicas. Una es bomberos, la otra en muchos casos son intendencias, que son los que aprueban, los que dan permisos de construcción y demás, que yo no tengo ni idea de eso, pero supongo que parte de lo que se hace es declarar con qué se va a construir lo que se va a construir. Entonces tengo un montón de opiniones formadas respecto al tema y a las posibilidades que tenemos los que gestionamos ingeniería en protección contra incendios y algunas habilitaciones sobre la capacidad de movimiento que tenemos respecto a la seguridad estructural y a cuánto podemos hacer por la misma, pero evidentemente que por lo menos es un inicio de un camino que ya son exigencias básicas, así que en realidad lo único que puedo hacer con el instructivo técnico de seguridad estructural es invitarlos a que los lean, a que lo lean por ahora. Los que ya están familiarizados de trabajar con el instructivo técnico de Brasil, que es el axioma de bien, les va a resultar muy sencillo. Y a los que no, bueno, lo tienen en español y tienen algunas particularidades de Uruguay. Creo que falta mucha cosa por resolver, pero bueno, se resolverá más adelante, supongo. Bien, en este caso, o en esta oportunidad, lo que yo voy a compartir ahora. Ustedes me avisan si se ve bien. ¿Ah? Estimo que sí, porque veo algunos asintiendo, así que es parte de lo que me da, es un indicador de que se está viendo bien, por lo menos. Lo que vamos a hablar es la actualización del instructivo técnico 19, que es el de salidas de emergencia. ¿Ah? Yo durante algunos años de mi vida, en alguna institución académica, di el instructivo técnico este 19, o sea que lo conocía a la perfección, el anterior. Este es muy parecido, o sea, no es que se dio vuelta todo, sino que simplemente se optimizaron algunas cosas y se han mejorado, básicamente. Eh, Como siempre, a mí me ha tocado, no pero me ha tocado escribir otros, y siempre que terminas de escribir encontrás más cosas para escribir y más cosas para mejorar. Y sobre todo cuando la gente los empieza a usar y te dice que esto está mal, esto está mal. Me ha pasado constantemente a lo largo de estos últimos 8 años. Bien, sin mucha vuelta más y habiendo hecho tiempo para que se sumen los que se podían sumar, y estando grabando, lo que hacemos es iniciar. Eh, Bien. Bueno, esto es básicamente una presentación de descargo de responsabilidad. Tengan en cuenta que yo hay mucha cosa acá que digo que es como yo la hago. Me puede agarrar otro técnico que me diga que capaz que lo mío está errado. Lo que es normativo es normativo, pero hay algunas cosas que son eh, decisiones técnicas que uno toma en función de la información que recibe y información operativa, que yo les voy a dar mi visión. Seguramente si van con otro asesor en la temática, pueda llegar a dar otra visión. Este,
En las cosas que son muy poquitas, que son puntos grises o puntos que son de de definiciones técnicas, donde sí hay una injerencia de parte de quien las toma. Bien. em, la presentación habitual para los que han estado en presentaciones mías previas, siempre doy la misma carátula, como para que vean que es todo parte del mismo paquete. Yo vengo con estos conversatorios desde hace ya varios meses, creo que este es el quinto que hacemos, más o menos un promedio de uno cada mes y medio, 2 meses, y en este caso es la actualización del IT-19, que es salidas de emergencia. Armé los siguientes puntos para esto. ¿Se ve bien, no? Sí. O sea, está bien. Em, Primero, el punto que vi que mejoró mucho es un punto de definiciones. Antes el instructivo tenía algunas definiciones menos y menos claras, sobre todo. Después, el punto 2, que vi que también es una innovación o que tiene un pequeño cambio, es el de distanciamiento entre salidas de emergencia. Vamos a ver bien lo que es, qué es lo que cambió. El punto 3 es la especificación de áreas de refugio. ¿Tá? Sobre todo la parte teórica. Este instructivo, van a ver que yo copié mucho del propio instructivo para leerles. Les recomiendo que lo tengan a mano, este y el 00 o ahí en una pestaña en la computadora. Es lo mismo, básicamente. Em, Después el punto 4 es escalera para entrepisos y locales secundarios. Yo ahí voy a hablar un poco, voy a leer un poco las nuevas disposiciones de escaleras, que hay un punto que es buenísimo para mí, que lo hicieron muy bien en resolverlo. Yo ya lo aplicaba de esa manera, pero por suerte se resolvió para el lado donde lo aplicaba, porque realmente lo que estaba escrito antes no era que no tenía lógica, era que era muy difícil de resolver en nuestro país. Vamos a ver cuál es. Y después el punto 5 que es especificaciones de escaleras abiertas externas, que antes no había. Antes no había. Entonces, cuando vos ibas a hacer una escalera externa a una edificación, tenías que especificarla técnicamente igual a las internas. Y eso no es correcto, en realidad. O sea, tiene características muy diferentes. Entonces, realmente está bien eh, que hayan destinado un capítulo a esto. Y el punto número 6 y este sí seguro lo dejo para la que viene, porque tengo un buen tengo un buen portuario una buena cantidad de información para, para brindarles. Es el de presurización de escaleras. Ahí, ahí me están mandando, permiso, voy a reenviar al grupo una información del ID de la reunión y la contraseña por si alguien no puede entrar. ¿Tá? Así queda todo junto. Gracias. Y, y bueno, y después al final, otra cosa que opté por poner, pero no me va a dar en esta oportunidad, es bueno, lo que es instalación de barras antipánico, portones, puertas de enrollar. Esos son puntos que también están especificados en esta nueva normativa. Yo creo que esta nueva normativa acumula mucha experiencia de 6 años de los golpes que nos hemos dado los técnicos contra algunos problemas que tenían que ser solucionados. Por ejemplo, ahí en el punto de portones y puertas de enrollar, básicamente antes no estaba resuelto en el instructivo, entonces cuando uno se encontraba con un portón o una puerta de enrollar que encuentra en algún local comercial que estaba abierta durante todo el día, uno no sabía si la podía usar o no, como una puerta para evacuar gente. La realidad es que eso se resuelve que sí, y te dan las condiciones para su uso. Y está bien que se hayan resuelto esas cosas, porque la realidad es que ese tipo de salidas se van a terminar utilizando en el país. ¿Tá? Obviamente que te da ciertas restricciones, que los puedas abrir de adentro, que tenga ciertos automatismos para abrirse, etcétera, etcétera. Pero está muy bueno a los que, como hoy no vamos a llegar a dar eso, está bueno que sepan que estos puntos están resueltos, igual que el de presurización, igual que lo que involucra barras antipánico, lo de escaleras abiertas, son cosas que previamente no estaban resueltas y ahora pasan a estar. ¿Ah? Y después al final mi propuesta era hacer ejercicios prácticos, que eso sí es más difícil de que llegue, sobre todo porque con este día sándwich que tuvimos, o sea, me veo muy presionado para volver rápidamente a mi casa. Así que voy a tratar de dar hasta el punto 5 y después el resto lo voy a dejar para después. Bien,
Vamos a ver lo que son las definiciones. Más allá que ustedes, yo voy a ir explicando las que vaya leyendo. Todas las cosas que están acá, ustedes las pueden ver y las podían haber leído previamente y ni venir. Entiendo que vienen porque también está bueno interactuar, que me puedan ir haciendo preguntas y, y eventualmente escuchar otras opiniones. Em, a ver, voy a ver si tenemos algún chat para responder. Bien, ok. Bien. Lo que son definiciones, está la definición de medio de egreso y salidas, que algo que sí tengo para comentarles respecto a este instructivo o la normativa en FPA 101 en un caso son instructivos, en otro caso un código, el Código de Seguridad Humana, tienen muchas definiciones y se resuelven de manera práctica con las definiciones que los instructivos nos dan. Por eso es re importante que tengan claro cada una de estas definiciones a la hora de que se enfrentan a un desafío de diseño, ¿tá? Porque esta normativa es una normativa que principalmente usamos los diseñadores. Acá yo sé que hay algunos, porque los vi entrar, instaladores de medios de egreso, de puertas, de portones, cortafuego y demás. Está bueno que estén. La normativa va muy orientada hacia los diseñadores y hacia los que resuelven proyectos. También, obviamente, que les súper sirve a las personas que trabajan en algunos lugares y quieren saber características, porque reciben auditorías, porque tienen que reportarlo, porque tienen que justificar técnicamente por qué deciden hacer una salida de una manera o una puerta de una manera y no lo deciden hacer de otra. ¿Tá? Bien, como dije, súper importante las definiciones. Y en realidad todo lo que van a ver, todo lo que rodea este instructivo, se nuclea en esto. Este es el núcleo del instructivo. Estas cuatro primeras definiciones. Medios de egreso, camino de circulación continuo y sin obstáculos de cualquier punto de la edificación o área de riesgo hacia la vía pública, que consiste en tres partes separadas: acceso, salidas, salidas y descarga de salidas. Ahora yo después les voy a mostrar un ejercicio práctico para que entiendan de qué estamos hablando. ¿Tá? Está el acceso a salida, que es la sección de recorrido de un medio de egreso que conduce a una salida. Es el camino a recorrer por los ocupantes desde un sector de la edificación o área de riesgo hasta llegar a la salida. ¿Tá? Recuerden esa información. Es el camino sin obstáculos y continuo que te lleva hacia la salida. ¿Tá? Bien, salida. Es la sección de recorrido de un medio de egreso separadas de todos los demás espacios de la edificación mediante construcción o equipamiento según lo requerido para proveer un recorrido protegido hacia la descarga de salida. ¿Tá? ¿Qué quiere decir? Ahí ya ven en la definición algo que es importante, que mucha gente tiene, sobre todo los que no se dedican a esto, tiene en la cabeza como que la salida es un punto a partir del cual salgo, o una línea a partir de la cual salgo. Y a veces no, en realidad es un recorrido más. El recorrido puede ser cero, transformándose en una puerta que opera como salida, o puede ser un núcleo de escalera, en donde todo lo que uno transita dentro del núcleo de escalera es la salida, ¿tá? Per se. Bien, Em, y después descarga de salida, que es la sección de un recorrido de un medio de egreso situada entre la terminación de una salida y la vía pública. ¿Tá? Estas definiciones son prácticamente las mismas. Yo me animo a decir que son las mismas, pero si no, muy parecidas a la de a la de la NFPA 101. Está bueno que se hayan trasladado de esa manera, porque quiere decir que el instructivo va tomando la forma de un código de seguridad humana, que la verdad que es muy serio y muy bueno. ¿Tá? Obviamente que nuestro instructivo todavía es bastante un mix entre el instructivo técnico brasilero y este tipo de definiciones que en realidad provienen de una normativa americana. ¿Tá? Salida horizontal, pasaje hacia un área de refugio o a otra edificación aproximadamente al mismo nivel a través de una barrera cortafuego que ofrece seguridad para el usuario contra los efectos de siniestro y presenta posibilidades de egreso. ¿Tá? Bien, o sea, después vamos a ver lo de salida horizontal, pero básicamente cuando uno toma una salida horizontal, después tiene que tener la posibilidad de salir del lugar. ¿Ah? Después están las definiciones ya que son más de cálculos de cantidad de medios de egreso. ¿Tá? Y creo que acá no hay ninguna, y no hay ninguna de distancia de medio de egreso, que después lo vamos a ver en alguna tabla. ¿Tá? Que son las tablas del anexo que están en este instructivo. Carga de ocupación, cantidad máxima de personas que se admite en un área determinada de establecimiento según la actividad y en función del área del nivel de piso asignada para ese uso. ¿Ah? Unidad de pasaje,
acá todavía en Uruguay, para los que son, hay algunos, vi que hay gente extranjera, la unidad de pasaje en Uruguay todavía se sigue utilizando. En realidad creo que la NFP hace como 35 años que no la usa más, pero acá todavía conservamos el concepto de unidad de pasaje de persona. Es el ancho mínimo teórico para el pasaje de un flujo de personas a ser considerado para el cálculo, fijado en 0,55. Después vamos a ver, en realidad esto sirve más que nada para la matemática y la resolución de los diseños. ¿Ah? Capacidad de una unidad de pasaje es el número de personas que pasa por esta unidad en un minuto. ¿Ah? Bien, después hay otras definiciones ya más utilitarias a algunos materiales y herramientas que se utilizan para la seguridad humana. Puerta cortafuego, dispositivo constructivo, ¿ah? Conjunto de puertas, marcos y accesorios, con propiedades cortafuego instalado en las aberturas de salidas de compartimentación y destinado a la circulación de personas y de equipos. Es un dispositivo móvil que cierra las aberturas en paredes, retardando la propagación del incendio de un ambiente a otro. Acá en realidad yo puse las definiciones primero porque son parte de lo que cambió y me comprometí a decirle lo que cambió o lo que mejoró. ¿Ah? Y segundo, porque en muchos casos, por ejemplo, he visto, hoy me hicieron esa pregunta, donde me mostraron una puerta que abría hacia afuera, que tenía un ancho de 1,20 m en un depósito. ¿Ah? Y me dijeron, che, esta puerta no debería ser cortafuego. ¿Ah? Y la respuesta es que no. Y algo que en general los que no se dedican a esto tienen que tener claro es que una cosa es una puerta con características cortafuego y otra cosa es una puerta que funcione como salida de emergencia o que sea parte de los medios de egreso. Que obviamente tendrá su apertura hacia afuera, pero en función de donde está dispuesta tendrá una materialidad que es cortafuego o no, en verdad. Y en ese caso, en ese depósito, en realidad era que la puerta era una salida de emergencia, pero no era una puerta cortafuego. O sea que podía ser una puerta de cualquier otro material que no sea cortafuego. ¿Ah? Bien. eh, Viendo lo que me preguntan en el chat, yo ahora les paso los instructivos técnicos. Denme un rato, por favor, para eso. Porque la verdad que no me esperaba esa pregunta y no lo tengo a mano ahora. Lo tengo abierto, pero no lo tengo a mano. Em, Bien, baranda, barrera protectora vertical que delimita las caras laterales abiertas de una escalera, rampa, acceso, terrazas, balcones, galerías y similares que protegen contra eventuales caídas de un nivel hacia otro. Después están la definición de pasamanos, barra o pieza similar, con superficie lisa, redondeada y continua, colocada en las escaleras, rampas destinadas a servir de apoyo para las personas durante el desplazamiento. Rampa, parte constructiva inclinada de una ruta de salida, que se destina a unir dos niveles o sectores de un recinto. La pendiente de la rampa deberá estar en función de la normativa UNIT 200, versión vigente. La rampa lo que sí les puedo acotar que es útil, y mientras logro pasar el instructivo, ¿tá? A la persona que me lo pidió, es importante porque en muchos casos la gente tiene la idea de que las rampas todas sirven como medio de egreso. No, la verdad es que no. De hecho, estoy pasando los instructivos, ¿está? El 00, el 01, voy a pasar el 08 de seguridad estructural y les paso el 19, el nuevo, ¿está? Bien. La realidad es que no. Hay rampas que tienen una pendiente que no pueden ser consideradas en el análisis teórico como una salida de emergencia. ¿Ah? O como parte de un medio de egreso por su pendiente. Sirven para autos, sí, pero no para personas. Y acá es cuando en realidad ustedes tienen que entender algo que es muy importante. Porque me pasa a mí cuando me junto a hablar con gente sobre diferentes temáticas de incendio, y este siempre es uno de los temas que sale. La gente te dice, no, pero yo voy a salir por la rampa. Está bien, sí, vos con tus características físicas actuales, en determinadas condiciones dadas, bajo unas ciertas circunstancias, capaz que podés salir por esa rampa porque la fuerza te da y lo podés hacer. Pero yo, en mi análisis, no lo puedo considerar como parte de un medio de egreso porque no cumple con los formalismos y además porque no puede ser utilizada por potencialmente todos los ocupantes. Eso es algo que tienen que tener en cuenta, o sea, que ustedes intuitivamente puedan decir, yo en caso de un siniestro evacuaría por este lugar, no quiere decir que a mí me sirva para que sea presentado frente a la autoridad como un medio de egreso válido. ¿Me explico? Nosotros los diseñadores tenemos que dar características estructurales y técnicas mínimas para que todo el conjunto de ocupantes que
está en esa edificación pueda evacuar. Que no quiere decir que vos hagas tu propio análisis de que, bueno, sí, yo me iría y capaz que si se detiene la escalera mecánica del shopping, yo uso la escalera mecánica. Eso es otra cosa, no entra dentro de este análisis. En este análisis lo que entra son los medios de egreso formales que los ocupantes pueden tomar. Y cuando son los ocupantes son todos, en verdad. No vos con tus características físicas actuales, con 34 años, me explico. Son todos, ¿ah? Eso sucede mucho y en realidad la respuesta formal a esa pregunta es la que les estoy dando. O sea, y no es algo cuestionable. Ustedes tienen que resolverlo en función de las normativas. La intuición, en estos casos, te puede orientar para algo práctico, pero para más nada que eso. ¿Ah? Bien. Después tenemos área de mayor piso nivel, área a que estoy acá, no sé si no se ve cualquier cosa, me avisan. Área del mayor piso o nivel de la edificación, excluyendo el nivel de descarga. ¿Tá? Y después locales principales, locales o espacios que albergan las actividades primarias del destino, sin las cuales los demás locales o espacios no tendrían función. ¿Tá? Bien. Locales secundarios, locales o espacios que albergan actividades que sirven de apoyo o soporte al destino primario. Y después está la definición de zona segura, que es un área exterior de la edificación y o área de riesgo, en las cuales los ocupantes no se encuentran en peligro inmediato por efectos del fuego. ¿Ah? Escalera compensada. Yo, yo conozco lo que es una escalera compensada de tanto trabajar con arquitectos, es verdad. Para, con, como, en contra, a favor, en cualquier circunstancia, tuve que aprenderlo, pero no sabía. Pero si lean la definición, está bastante clara. Si ponen en Google pueden encontrar. Tipo de escalera que combina tramos rectos y curvos sin descansos, donde algunos de sus escalones tienen la huella variable en su ancho. ¿Tá? Básicamente, cuando ven una, no quiero decir tipo caracol, porque siento que le estoy errando y cualquier arquitecto me puede pegar un tirón de orejas. Compensada es compensada y punto, búsquenlo, es eso. Pero la principal razón por la que no siempre son admitidas escaleras compensadas es justamente por la definición de la misma. Como tiene un ancho de huella variable, es incómoda para la evacuación del ocupante en condiciones normales y es incómoda para el ingreso de los servicios de emergencia en condiciones de un incendio desarrollado que entran a combatir. Y esto es algo re importante, porque la gente tiende a creer que tanto este instructivo como el de seguridad estructural son instructivos para evacuar y para colaborar en la vida humana de los ocupantes que están en la edificación. Y está bien, en realidad, es parte de lo que tienen que tener en cuenta, pero no se olviden que tanto el instructivo de seguridad humana como el instructivo de salidas de emergencia o medios de egreso responden a eso que ustedes están pensando, pero también en caso van a servir para que los servicios de emergencia hagan su tarea en el lugar. ¿Tá? Por lo tanto, es importante el cumplimiento estricto de los mismos para eso. ¿Me explico? O sea, la gente puede evacuar, pero después hay servicios de emergencia que van a poder ingresar y utilizar esos medios de egreso o esos puntos que ustedes dimensionaron como salidas y demás y como áreas seguras. Entonces, es muy importante que cumplan con lo que tienen que cumplir. ¿Ah? Después, otra pregunta que me han trasladado muchas veces es, bueno, puede haber lugares o puede haber lugares o puede haber partes de la edificación que sean utilizadas como medios de egreso, con todas sus componentes que vimos previamente, y otros que no, y esos que no tienen por qué cumplir con estas disposiciones. O sea, ¿esto significa que todas las puertas van a ser de 1,20, de 0,80, de 0,91 o de 1,10 y todas las escaleras van a ser de 1,20? No, son las que tienen que funcionar como medio de egreso. O sea, me explico, no tiene por qué ser de otra manera. Son esas. Están pidiendo un mínimo para algunas, no para todas. Ustedes pueden seguir teniendo una escalera que tenga otras características entre niveles, en tanto tengan otra que sí funcione como medio de egreso. ¿Me explico? Nadie lo limita, no está limitado eso. No es que a partir de esto todas las escaleras y las puertas tienen que tener este ancho. No es así, pues si no, obviamente que hay varios arquitectos en esta reunión que ya estarían nerviosos. Entonces, básicamente, lo que les traslado es eso, porque muchas veces existe esa confusión. ¿Ah? Bien, entonces vamos a mirar un punto.
En función de las definiciones anteriores, ¿tá? Miren esta edificación que yo les muestro acá, que la verdad que tengo un amigo que se llama Guille, que en su momento a ver, me pasó estas imágenes que están en la NFPA 101, pero lo nombro a él porque realmente fue con el que las preparé en su momento, y de hecho hicimos un webinario en marzo. O sea, no me quiero llevar el mérito de imágenes que no me corresponde. Em, Ustedes en esta edificación tienen dos niveles, lo que es la planta baja y lo que es el primer piso. Si ustedes miran las características de este lugar, el lugar tiene puertas que abren hacia afuera en lo que es la planta baja, ¿tá? Tiene dos escaleras que vinculan dos niveles, los niveles de la planta baja y el primer piso, ¿tá? Y después, eventualmente, también tiene unos muros que son rojos, que acá lo marqué, que las líneas rojas son divisiones cortafuego, ¿tá? Entonces, obviamente que si estas son divisiones cortafuego, estas puertas son cortafuego. Entonces acá es cuando, en un plano, ustedes tienen que pensar en las definiciones anteriores a la hora de trabajar en lo que es la seguridad humana. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuáles son los accesos-salidas en función de la definición? Voy a ir para atrás a la definición y léanla de nuevo. Sección de recorrido de un medio de egreso que conduce a una salida. ¿Tá? El resto se lo dejo que lo lean ustedes. No, no puedo seguir leyendo. ¿Tá? Y adicionalmente, recordemos la de salida. Es la sección de un recorrido de un medio de egreso separada de todos los demás espacios de la edificación mediante una construcción o equipamiento según lo requerido para proveer un recorrido protegido, seguro, hacia la descarga de salida. ¿Tá? Entonces, volvemos a lo que es el ejercicio. ¿Tá? Y cuando ustedes le dicen qué es el acceso-salida, que es básicamente el camino continuo y el recorrido continuo que te lleva hacia una salida, lo que podemos ver es que el acceso-salida es todo eso. Y analícenlo ustedes, que deben de tener la definición enfrente, por qué es todo eso. Pero si ustedes se fijan, ¿tá? En lo que es la planta alta, todos estos lugares te llevan hacia lo que es la salida. ¿Que cuál es la salida en función de la definición de la planta alta? Bueno, puede ser esta puerta, ¿tá? O puede ser esta escalera. ¿Se entiende? Sí, supongo que sí, o si no, pregúntenme en el chat. No dejo hablar, pero dejo preguntar en el chat. Em, y lo mismo para la planta baja, en verdad. Es lo mismo. ¿Cuáles son las salidas de la planta baja? Y bueno, tenemos esta y tenemos esta. Esta opera como salida para las personas que están en este lugar y tengan que egresar por este, ¿tá? Y esta opera como salida para las personas que estén en este lugar y tengan que egresar por este lugar, eventualmente. ¿Por qué razón una persona que está acá no egresaría por acá? Bueno, puede pasar que el siniestro esté ubicado en este lugar y tenga que salir por acá. Por eso, este camino y recorrido continuo pasa a ser parte del acceso-salida. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son las salidas? Bueno, en realidad es un poco el complemento. Si ustedes se fijan muy bien, lo que conforma la definición de salidas, yo igual después les paso la presentación. Digo a los que me están escribiendo si me la van, si me las van a, si se las voy a pasar. Sí, se las voy a pasar. Eh, Ahora después voy a intentar responder la pregunta que me hacen ahí, cuando termine estas imágenes. Eh, Bien, ¿cuáles son las salidas? Si ustedes se fijan, para el segundo nivel las salidas son, obviamente, las escaleras, ¿ah? Y lo que conforma esta puerta. Que lo que conforma esta puerta, que son sus características de cortafuego, y el muro cortafuego que está al lado. O sea, si yo acá tengo una puerta cortafuego, y acá tengo un muro normal, esto no es una salida. Las únicas salidas pasarían a ser las dos escaleras. ¿Me siguieron? Bien, yo les pregunto y ustedes no pueden responder. La verdad que soy gracioso, ¿eh? Perdonen. Lo que pasa es que en la costumbre de dar clase voy preguntando, en verdad, aunque ahora hace tiempo que no doy. Bien, entonces, en lo que es la planta baja, si ustedes se fijan, lo que conforma las salidas, tenemos esta puerta con su muro cortafuego, ¿tá?
esta puerta, y para los que están en el primer piso, recuerden la definición, ¿ah?, de lo que era la salida, nuevamente, que es una sección de recorrido de un medio de egreso separada de todos los demás espacios de la edificación mediante construcción o equipamiento según lo requerido para proveer un recorrido protegido y seguro hacia la descarga, siendo la descarga un recorrido entre la salida y la vía pública. Por eso es que ustedes en esta imagen pueden ver que esto es parte de la salida de las personas del segundo nivel, porque conecta la porción final de la salida de las personas del segundo nivel con la vía pública. ¿Ok? Son definiciones, pero así como así de definiciones son venenosas igual a veces. Uno se puede perfectamente confundir. Perdón. Y después, eh, ay, perdón. Medios de egreso, acá me confundí, lo voy a corregir porque si no después se las voy a enviar mal. Estos son descargas. Pa, 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 pa. Bien. Bien, ¿cuáles son las descargas? Si ustedes miran la definición, para las personas de planta baja, las descargas serían básicamente estas dos puertas. Pero para las personas del primer nivel, en donde su salida terminó acá, empezó acá y terminó acá, tenemos este pasillo, ¿está? Y tenemos obviamente el final de esta escalera con la conexión de la vía pública. ¿Ok? Bien. Acá voy a leer alguna pregunta antes de cambiar de punto. Veo que creo que me borraron la pregunta. Bueno, bien. Supongo que se la autorrespondió. O sea, o la respondió. Y la cara de felicidad lo dice todo. Bien. Bueno, bien. Puertas. Vamos a hablar un poco de puertas, pero simplemente a efectos de que entiendan. Estas son puertas que ustedes habitualmente ven en lo que, en lo que, en lo que es la disciplina de protección contra incendios. Estas son puertas que tienen características de cortafuego. Como ustedes saben, primero, la puerta cortafuego tiene una robustez en respecto a otras que es visible. O sea, uno se da cuenta cuando ve las puertas cortafuego, que dividen dos ambientes. Después veremos por qué uno aplica puerta cortafuego. Lo puede aplicar por salidas de emergencia o por áreas de compartimentación en las edificaciones. ¿Ah? Ambas razones son válidas. O porque quiere disminuir el riesgo de que un incendio se propague a otro en un tiempo dado. Las puertas cortafuego tienen eh, características que son especiales de cortafuego. Eso lo pueden hablar con un fabricante. Yo la verdad que no soy un especialista en esta temática de cortafuegos. Pero además también siempre tienen una chapa que marca su certificación, que entiendo que responde a un montón de formalismos y además de ensayos. Las puertas estas son ensayadas en un laboratorio a una determinada temperatura, a una llama directa, con ensayos que yo la verdad que no los conozco en profundidad, pero sé que acá, por ejemplo, está Federico Latosinski, que es de ILFIS, que puede explicarlo perfectamente y creo que está haciendo un webinario donde va a explicar cosas de este estilo. Y, y realmente ustedes con esa chapa pueden verificar su resistencia al fuego, sus características más importantes, obviamente un número de serie, las certificaciones, los laboratorios que la homologan y demás. ¿Ah? Acá tiene un ejemplo de una. Además, las puertas cortafuego tienen la característica de cerrar automáticamente o pasar a estar en posición cerrada. Eso no quiere decir que ustedes la dejen siempre en posición cerrada. Ustedes cuando que están resolviendo un sanatorio ustedes saben que tiene una dinámica, un flujo de pasaje operativo muy alto. Entonces no pueden quedar cerradas estas puertas porque se vivirían golpeando y además encima tienen una cantidad máxima de aperturas y cierres, por lo que yo entiendo, y se rompen. O sea, no están hechas para operar frecuentemente en apertura y cierre. Si ustedes las ponen van a ver que hay muchas que se rompen, se descalzan, empiezan a pegarle al piso y empiezan con diferentes problemas. Entonces, en muchos casos lo que hace es que se le pone un imán y se ponen en posición abierta, ¿tá? Y en caso de incendio se libera ese imán, ¿tá? Y después pasan a posición cerrada. Que no quiere decir que sean cerradas, quiere decir que están en posición cerrada para operar como cortafuego en caso de un siniestro. ¿Tá? Entiendo que nadie tiene dudas porque no me las hicieron. Bien.
En muchos casos, otra de las preguntas que me hacen muchas veces es, eh, me preguntan si efectivamente, justo acá me pasaron, perdón, me pasaron el instructivo técnico 19 que lo voy a pasar al grupo para que lo tengan. En muchos casos la gente me pregunta también si es obligatorio que las salidas de emergencia tengan barra antipánico. La respuesta es que no, ¿tá? No es obligatorio. Para mí está buenísimo y en muchos casos es útil. Yo a veces cuando estamos haciendo los proyectos, sobre todo de edificaciones que se construyen desde cero, pido en el estudio que se pongan. O sea, a los que están diseñando o si me toca a mí, a especificarlo yo. ¿Por qué? Porque la realidad es que lo considero un artefacto buenísimo para lo que son salidas. No solo desde el punto de vista operativo, sino desde el punto de vista cultural. La barra antipánico en general le hace sentir a las personas que esa es una puerta que tiene un objetivo para operar como salida de emergencia. Entonces, me gusta más tanto culturalmente como operativamente. ¿Me explico? O sea, si ustedes quieren saber estrictamente cuándo es obligatorio, van al instructivo y lo ven. Hay las ocupaciones F y hay otra más, creo que es la H, que involucra ocupaciones para personas con limitación de movimiento, que te marcan que son obligatorias. Son las únicas, o cuando tenés más de 200 personas que atiende esa puerta. Entonces, en realidad, la respuesta, ¿son obligatorias las barras antipánico? No, la respuesta es que no, salvo para esos destinos. Ahora, si a mí me preguntan si yo lo recomiendo, la respuesta es que sí. En la mayoría de los casos me gusta tener barra antipánico en las salidas de emergencia, por un punto de vista operativo y por un punto de vista cultural. Bien, esas son las barras antipánico. ¿Ah? Bien. Cuando acá me preguntan a partir de qué año es obligatorio para los grupos F y H, el H es un grupo específico, creo que es H3, y para F, si no me equivoco, son un par de clasificaciones F que están en el T00, F2 y F3, a partir del 2018. ¿Ah? A partir del 2018, a ver, yo acá tengo un rollo para alargar que es largo, ¿no? Pero la realidad es que muchas veces me han preguntado a partir de cuándo son obligatorias las disposiciones normativas. La realidad es que Uruguay, desde el 2010 en adelante, ha tenido evoluciones normativas, pero no ha tenido cambios normativos drásticos. Usted mira, no, pero Guillermo, yo vi que sacaron un montón de normativas. Sí, sí, pero ojo. Porque a la hora de diseñar, uno no era que no tenía normativas. Te decían que vayas a buscar tu solución a Brasil. Y en Brasil, estas mismas disposiciones de barra antipánico ya estaban. Entonces, la respuesta a la pregunta que me hicieron recién es, a partir de 2018, en Uruguay empieza a ser obligatorio explícitamente en idioma español bajo una normativa nacional. Pero a partir de 2010 ya estaba disponible la normativa brasilera para ser utilizada y era obligatorio utilizarla como referencia, porque el estudio de salida de emergencia es obligatorio desde 2010 en adelante, por lo menos, en verdad. Entonces, en verdad, la respuesta formal sería de 2010 en adelante. Ahora, la respuesta en donde el mercado lo empezó a adoptar y a utilizar con frecuencia es de 2018. ¿Me explico? Yo siempre digo que en Uruguay, en verdad, lo que hemos cambiado es más que nada cómo leemos las normativas y la interpretación que le damos. Hemos cambiado y hemos evolucionado los intérpretes. Las normativas casi siempre se han mantenido constantes. ¿Ah? Lo mismo el que me pregunte de seguridad estructural. El que me pregunte de seguridad estructural, ¿a partir de cuándo es exigido? Yo no voy a responder de 2024. La realidad es que la medida de seguridad estructural está exigida de 2010. Ahora, que los intérpretes, que en muchos casos son técnicos registrados, técnicos del propio departamento de bomberos, y otras figuras, aseguradoras y demás, lo hayan aprendido a leer de 5 años a esta parte o 10 años a esta parte es otra cosa, en verdad. Pero la realidad es que los cuerpos normativos obligatorios y legalmente obligatorios están desde 2010 a esta parte. Nosotros hemos ido evolucionando a través de cursos, a través de la propia evolución del mercado y demás, de los últimos años. Sí, eso es verdad, pero legalmente, digamos, en el caso extremo de un juicio, la norma está disponible de 2010. Se tenía que tomarla de Brasil, o sea, tenías que traducir, pero en casi toda la disciplina de incendio tenés que saber inglés, mucho,
y en el caso de Uruguay, en muchos casos, portugués. O sea que la respuesta formal es esa. Por eso en muchos casos, también producto de la evolución de interpretación normativa, que yo la celebro, hay cosas que se exigen ahora que antes no se exigían. Y en verdad siempre fueron exigibles. En mi caso, por ejemplo, particular, que yo hace 6 años o menos que trabajo en la consultora de manera particular, eh, ya, digamos, cuando nací como diseñador independiente de esta temática, porque antes era dependiente, ¿tá? De otras empresas, eh, ya, digamos, empecé a diseñar con las normativas y las tomaba tal cual la leía. Y daba mi batalla y en algunos casos la aplicaba mejor y en otros la aplicaba peor, pero, digamos, siempre trataba de aplicar la normativa por la cual la que me regía, que en muchos casos era una de Estados Unidos y en muchos casos era una brasilera, porque Uruguay no te daba la solución. Los que tienen dudas de cómo utilizar las normativas, hay un webinario que hice yo en febrero, que es del instructivo técnico 0001, que explico en diferentes, un organigrama de globitos, cómo se leen las normativas a partir del nuevo decreto. ¿Tá? Bien. Y eso siempre recuérdenlo, porque en muchos casos se encuentran, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, con gerentes de industrias y demás que te dicen, no, pero esto es nuevo ahora. No, no, tiene 14 años, no es nuevo, en verdad. Que vos hayas sido mal asesorado o que ustedes hayan interpretado mal el punto o que nadie nos pudo avisar es otra cosa. Pero en realidad el punto tiene 14 años. Todos los puntos de cómo diseñar rociadores, de cómo diseñar las partes cortafuego, de cómo resolver la seguridad estructural, hace 14 años que están disponibles en las normativas que nos obligan a utilizar por decreto. Eran mal utilizadas. Me reconozco como parte de las personas que también evolucionó en la utilización de las normativas. Bien, perdón, me entusiasmé. Em, en parte, este imán que ustedes ven acá, que es el que yo les explicaba un poquito en lo que es que se puede utilizar, por ejemplo, en los sanatorios o cuando uno operativamente necesita que la puerta esté abierta, en muchos casos este imán se libera o por pulsadores manuales porque las personas deciden liberarlo o están vinculados directamente al sistema de alarma. Con lo cual, frente a una detección de incendios, ¿tá? Automática, el sistema, eh, el sistema se libera automáticamente. Acá me mandan un mensaje en donde, es verdad, me lo nombra una amiga que le mando un abrazo, Paula, que me dice, ojo que hubo un periodo en el que las exigencias de San Pablo estaban corridas respecto a los de Uruguay. Y tiene razón, es verdad, porque nosotros habíamos sacado la vivienda como una tabla per se y habían quedado corridas. Igual conceptualmente, si uno iba a resolver el punto de seguridad estructural, tenía que sí o sí utilizar el instructivo técnico de San Pablo. Pero bueno, estuvo bueno el punto que me lo marcó porque yo no me lo acordaba. Y aprovecho a mandarle un saludo. Em, Bien, con respecto a lo que son anchos de salidas. Ustedes saben que acá hay un concepto que yo se lo he dicho en otros webinarios que está bueno saber. Y la persona que me lo enseñó me dejó esta frase grabada para siempre, que es, en términos de lo que es seguridad humana, recuerden lo siguiente, la cantidad de personas, ¿tá? El ancho de la salida responde a la cantidad de personas. Porque cuantas más personas haya en un lugar, mayor ancho tienen que tener los medios de egreso, las salidas. ¿Ah? Por eso los cines tienen puertas bastante anchas y mucha cantidad. Y cuanto mayor es el nivel de riesgo, menor es la distancia hacia las salidas. ¿Tá? Recuerden esa frase porque te ayuda mucho. Cuando ustedes tienen lugares con mucha gente, mayores tienen que ser sus anchos, no necesariamente las distancias para llegar a esos medios de egreso, y cuanto más nivel de riesgo tienen, menores tienen que ser las distancias. Ejemplo, una planta envasadora de gas, sé que hay gente que se unió a la reunión que se unió a la reunión que trabaja en planta envasadora de gas y les mando un abrazo. Para las envasadoras de gas, que son lugares de mucho riesgo, las distancias para egresar del área de riesgo son distancias cortas. Hablamos de 23 metros, más o menos, 25. Incluso con rociadores automáticos o con aspersores, que es lo que se utiliza. Entonces, esos dos puntos yo los considero como puntos claves de esto. Uno tiene manera de disminuir el nivel de riesgo y bueno, la normativa, la NFPA considera que
la única metodología, una de las únicas metodologías para disminuir el nivel de riesgo es la utilización de rociadores automáticos. En la normativa uruguaya y en la de San Pablo consideran tanto el sistema de detección en arma como el sistema de rociadores como sistemas que disminuyen el nivel de riesgo para el objetivo de seguridad humana. Obviamente, es mejor a efectos de distancia de recorrido, y ahora lo vamos a ver después en la tabla, los rociadores automáticos que la detección, por lo que yo interpreto que cuando los brasileros armaron las normativas, entienden que el efecto de disminuir el riesgo de los rociadores es bastante más grande que el del sistema de detección en el arma. ¿Tá? Eh, bien, yo justo ahora me están haciendo algunas preguntas por privado, tres o cuatro, ¿tá? Que yo lo que les pido es, mándenmelas por WhatsApp y yo los ayudo, si puedo, a resolverlas, porque no me voy a poder detener a resolver ninguna en particular, porque de hecho no me va a dar el tiempo para presentar lo que me planifiqué presentar para los tiempos que tengo hoy. ¿Tá? No tengo problema en ayudarlos a resolver, ningún problema, o recomendarles lo que yo haría, a veces no es ayudar a resolver, pero mándenmelo por privado. ¿Tá? Bien, cuando uno va a medir el ancho de los medios de egreso, ¿tá? El ancho mínimo, uno lo tiene que medir del ancho libre mínimo. ¿Tá? Que cuando uno mira una puerta, esta es la distancia que uno debe medir. ¿Ok? Si esta puerta uno la cerrara diferente, el ancho mínimo se achica. ¿Tá? Bien. Incluso en algunos casos muestra, esto es de la 101, muestra algunos obstáculos que no disminuyen el ancho mínimo. ¿Tá? No todos los obstáculos, por tener una interrupción en algún punto, ustedes tienen que considerar que el ancho mínimo disminuye por ese punto. Bien, escaleras. Em, con respecto a las escaleras, todo el mundo sabe lo que es una escalera. La norma ya antes abordaba en varios subpuntos muchas especificaciones respecto a escaleras. Te explica todo. La norma es bastante completa respecto a escaleras. Marca la huella, la contrahuella, em, las barandas, cómo tienen que ser las barandas, qué tipo de escaleras admite o no. Es un tema que está muy, muy trabajado en el instructivo. El único que queda por fuera, y porque siempre es un caso particular, son las viviendas. Las viviendas, producto de la intervención política que tienen las viviendas, siempre están analizadas en el ITE 00. No van a encontrar acá todas las salidas. Acá encuentran referencias y recomendaciones técnicas, pero no las soluciones a las salidas de vivienda. ¿Qué quiere decir? ¿Que en la intendencia siguen saliendo anchos de escalera de 1 metro y no de 1,20 m? Sí. ¿Por qué? Por política. Punto. No, no, no tiene un argumento válido. No las van a hacer de 1,20 m. ¿Ah? Y esa es la razón. No hay más nada para, para justificar y que lo justifique. Se han hecho así históricamente, también a favor de esa determinación. La realidad es que en las viviendas que tienen una escalera, la cantidad de personas por nivel es muy baja, no llega ni a 30 personas, ¿tá? O 40, como muchísimo. Bien, acá ustedes pueden ver una escalera a un cine. Acá también, esto está bueno porque en muchos casos cuando uno llega a la planta baja, cuando viene evacuando por una escalera continua, cortafuego, una escalera que se llama protegida, uno tiene que poner una interrupción en la planta baja, ¿tá? Que evite que las personas sigan bajando, porque a veces venís bajando de varios niveles y seguís bajando para el subsuelo, y en realidad del subsuelo no vas a salir. A eso responde este portón. En la normativa uruguaya, en la parte de planta baja, obligan a que la escalera se interrumpa. Ahora lo vamos a ver después. Ahora no, o ahora o la que viene. Bien, y de escalera, en muchos casos yo me he encontrado con el desafío, y me he equivocado también. Hace unos años me he equivocado en decir, bueno, sí, si las escaleras mecánicas se pueden utilizar o no se pueden utilizar. La realidad es que formalmente no se pueden utilizar. Y está bien que no se puedan utilizar. Es como dije hoy, una cosa es que no se puedan utilizar y otra cosa es que uno analice si utilizaría las escaleras en caso de tener que evacuar uno de los shopping, por ejemplo, que tienen escaleras mecánicas. ¿Tá? Son dos cosas diferentes. Uno no las puede homologar como medio de egreso formal y utilizar como su capacidad para evacuar personas
en el centro comercial o en el lugar que las tenga. ¿Ah? Pero las escaleras están ahí y van a estar detenidas en la evacuación. ¿Por qué? Hay varias razones. Primero, ergonómicamente son espantosas. ¿Ah? Uno, si las camina, yo me acuerdo cuando iba al cine, ahora ya hace tiempo que no voy, de noche, em, bajaba las escaleras y te tropezabas. En realidad, son malas para una evacuación. Esa es la realidad, no están hechas para eso. Tienen otro objetivo. Después, obviamente, al ser mecánicas, también tienen unos puntos de fragilización en el medio que puede hacer que se hundan. Y después tienen este problema que ven acá. Que en realidad, en muchos casos, están interrumpidas por tareas de mantenimiento. ¿Ah? Y puede pasar que eso suceda en una evacuación. Bien. Eso fue un poco el punto más largo que quería trabajar hoy, que, que involucraba lo que eran, digamos, definiciones, pero también aproveché a explicar más conceptos. ¿Tá? El segundo punto que vi que cambió, capaz que hay algunos que cambiaron y yo no me logré dar cuenta. ¿Ah? Lo aclaro porque, digo, puede pasar que me escriba alguien y me diga, mira que te olvidaste de tal punto. Acá debería estar casi todo, pero si falta alguno me avisan, los que lo leyeron. El otro punto que yo encontré que cambió fue el distanciamiento entre salidas de emergencia. ¿Tá? Antes, el único requerimiento entre salidas de emergencia que había, o el único distanciamiento, era una distancia de referencia de 10 metros. Ahora se trajo un punto normativo, que es de la NFPA 101, que para mí está bien que lo hayan traído, que es la separación entre salidas. ¿Por qué uno separa las salidas? Bueno, un ejemplo de por qué separaría las salidas es porque en caso de tener un siniestro en una de las salidas, no perdés las dos salidas. ¿Me explico? O sea, si dos salidas están juntas, cuentan a efectos teóricos como un único medio de egreso, no como dos medios de egreso. Entonces, vos tenés dos puertas juntas, no es que tenés dos salidas, tenés una, ¿ok? Y hay algunas ocupaciones que a nivel normativo te piden que tengas dos medios de egreso. En general, las ocupaciones de reuniones públicas. ¿Tá? Bien, que son las del grupo F. Entonces dice, para edificación del grupo F con capacidad superior a 400 personas será requerido como mínimo dos salidas de emergencia. Estas deben ubicarse a una distancia entre sí no menor de la media diagonal de longitud máxima de dimensión diagonal del edificio o área de riesgo, medida en línea recta desde el borde más cercano de las salidas. En los edificios protegidos totalmente por sistemas de rociadores automáticos, la distancia mínima de separación entre dos salidas no debe ser menor a un tercio de la longitud de la máxima dimensión diagonal del edificio o área de riesgo. Ahora les explico esto. ¿Tá? En las edificaciones del grupo F, cuando se requieran dos salidas y no haya posibilidad de separación en ellas según el punto 6.4.3, se admite una salida única en el piso o más de una salida con menos separación, siempre que se cumpla con un ancho igual a 1.5 veces el ancho mínimo necesario para el flujo de la carga de ocupación. O sea, te penalizan con la capacidad de egreso. Entonces lo que ustedes pueden ver es que es la diagonal más ancha, la diagonal más grande del área de estudio. En este caso es un rectángulo, ¿tá? Por lo que estamos hablando, digamos, de una de las diagonales del rectángulo. Entonces, si esta es la diagonal, ¿tá? La distancia mínima, si tenés rociadores entre estas dos salidas, estamos hablando que es un tercio, ¿tá? Y si no tenés rociadores, es media diagonal. O sea, el beneficio de no tener rociadores, de tener rociadores es bastante alto en estos casos. O sea, estamos hablando de que si esto es media diagonal, que es esto, si este edificio tuviese rociadores, las puertas pueden estar bastante más cerca. Que en muchos casos no hace la diferencia, pero para mí a nivel de arquitectura, a muchos arquitectos, en muchos casos, la colocación de salidas, sobre todo cuando son escaleras, resulta bastante complejo. ¿Tá? Entonces este punto puede resultar muy beneficioso, el tener más posibilidades de movimiento. ¿Tá? Recuerden, a los que no saben nada de rociadores, los rociadores son sistemas de extinción automáticos a base de agua. ¿Tá? eh, que se activan producto de la ruptura de una ampolla o un fusible en el lugar donde está ocurriendo el incendio. Son básicamente estos. Yo acá puse un rociador de cobertura estándar y otro de cobertura extendida. Y acá puse un sistema de rociadores para que lo puedan ver. ¿Ok? Bien. Punto 3. Áreas de refugio. Voy a ver si me escribieron alguna pregunta más. Eh, segundos.
Bien, no veo más preguntas, así que sigo. Bien, punto 3. Áreas de refugio. Será requerido contar con áreas de refugio en las categorías E6, H2 y H3 en los siguientes casos. Ocupaciones de la categoría. Esto está bastante, bastante mejor especificado, o bastante más especificado que antes. Ahí digo que me dicen que quieren aprender de vivienda, qué es lo que cambia. Yo me comprometo a transmitirles lo de vivienda en el próximo porque ahora no lo tengo armado, en verdad. Y cuando me mandaron las preguntas de la inscripción, no vi muchas que hablen de vivienda. Entonces, la verdad que lo armé de esta manera. Disculpa, Nahuel. En lo que son áreas de refugio, será requerido contar con áreas de refugio en esas categorías. Ocupaciones de las categorías E6 y H2 con área superior a 750 y altura superior a 12 metros para la categoría H3 con área superior a 750 y altura superior a 6 metros. Eh, este, es importante acá que cambien un poco las condiciones de área de refugio. ¿Ah? O sea, ustedes pueden ver acá que para ocupaciones con personas con limitación de movimiento, ¿ah? Encuentran como una disposición obligatoria en la instalación de áreas de refugio. Y es razonable. ¿Por qué? Porque las personas que tienen limitación de movimiento, los residenciales en un caso, ¿ah? No pueden evacuar en vertical, ¿ah? Salvo que los servicios de emergencia colaboren en dicha evacuación y sobre todo servicios de emergencia médicos. A veces pueden ser bomberos o no. Entonces está bien que existan áreas de refugio porque quiere decir que las personas que están en el área A pueden pasar al área B y permanecer libre de humo y fuego, ¿ah? Teóricamente, durante un mínimo de la resistencia al fuego que tengan estos elementos que la componen. Entonces, claro, es una disposición que es obviamente muy agresiva para las edificaciones, pero es obligatoria y está bien que sea obligatoria y está bien que se hayan instalado en hospitales, en sanatorios y en ocupaciones que tengan estas características. ¿Tá? La estructura de las áreas de refugio debe cumplir con lo exigido en el Instructivo Técnico de Seguridad Estructural, considerando como mínimo una resistencia al fuego de 120 minutos y de 90 para puertas. ¿Tá? ¿Por qué obviamente es requerido que las áreas de refugio tengan ciertas características de resistencia al fuego? Porque estamos hablando de personas, si ustedes miran las ocupaciones, con limitación de movimiento. Al estar hablando con personas con limitación de movimiento, evidentemente las personas van a tener que permanecer durante el transcurso del incendio un tiempo importante antes de ser rescatadas. Y más, les digo que conceptualmente lo que se va a buscar es la extinción del incendio con las personas en la edificación. ¿Tá? Porque en un sanatorio no es posible evacuar a los ocupantes, o a muchos de ellos, sobre todo en los pisos de internación, y ni que hablar si paso a cuidados intermedios, CTI, bloque quirúrgico y demás. Entonces, el incendio se va a tener que terminar con las personas en la edificación. Por eso es importante las áreas de refugio. Bien. Ay, perdón. El área mínima de refugio en cada nivel debe ser como mínimo un 30% del área de piso del piso con ocupación permanente de personas. Esto antes no está especificado tan claramente. Uno lo podía tomar parte de lo que es Brasil, pero no recuerdo este nivel de especificación. Tendría que verlo, pero estoy casi seguro que no. O sea, hablaba el área de refugio, pero no establecía un área mínima. ¿Tá? Igual, esto que se marca es razonable, o sea, y está tomada otra normativa. Bien. Eh, o el área que permite albergar la carga de ocupación del piso, determinada según el anexo A. En caso de contar como mínimo con dos escaleras y o rampas, admitirá generar dos sectores de compartimiento para cada una de estas, siempre teniendo en cuenta que los sectores permitan albergar la carga de ocupación. La existencia de compartimentación será aceptada como área de refugio siempre que tenga acceso directo a una salida de emergencia. Escaleras, rampas, puertas y demás. Acá en la imagen para mí se representa muy bien, es clara. Ustedes tienen un área de refugio A, un área de refugio B. Al ocupante del área de refugio A, en caso del siniestro ocurrir en esta área, se lo evacúa por B. ¿Tá?
se lo evacúa hacia B y permanece en esta área de refugio. Los servicios de emergencia eventualmente podrán entrar por esta o por esta escalera en función de los objetivos que tengan. ¿Tá? Nadie me escribió por dudas, así que eh, bien. Ahí me hace una pregunta de qué pasa con las edificaciones existentes que no cumplen con el nuevo requisito de distancia de salidas. Bueno, recuerden que para lo existente uno tiene las tablas del propio instructivo, pero también tiene el instructivo técnico de edificaciones existentes. Si llegado a eso no se cumplen esas distancias, ¿tá? O sea, que están trabajadas con el instructivo técnico existente, no existe manera de no ir a una excepción en bomberos. Tendrán que ver si esa excepción se va a resolver o si no se resuelve, instalarán rociadores, ¿tá? O ver cómo lo resuelven. Muchas veces hay que compartimentar bastante las edificaciones, otras veces hay que poner rociadores, o sea, la verdad que los mecanismos de resolución son variados en esto. ¿Ah? Yo me voy a quedar con, con dos puntos para la que viene para sumar a los ejercicios. El primero es hablar de las viviendas y el segundo es hablar de los edificios existentes, porque no lo voy a poder ver en esta. ¿Tá? Es más, voy a hacer algo en las presentaciones que es ya cambiarlo, que es, acá voy a anotarme para acordarme yo, viviendas y existentes. Bien, bien, vamos a ver el último punto, el punto 4 que es de escaleras. Y a mí creo que este punto, yo creo que acá es un punto donde realmente, evidentemente se acumuló la experiencia de estos años, ¿no? Porque lo que pusieron en muchos casos es muy razonable. Cuando uno habla de generalidades de escalera, dice, en cualquier edificación cuando los pisos no tengan salida a nivel, para el espacio exterior deberán contar con escaleras, según lo requerido para las diversas ocupaciones, en función de la altura que se encuentran establecidas en el anexo C. Ustedes van al anexo C, que ahora vamos a ver las tablas, ¿tá? Porque no me voy a ir sin mostrarles las tablas, y marcan el tipo de escalera que tienen que tener. O sea que ojo con esto, porque ustedes obligatoriamente cuando estudian cualquier destino tienen que venir este instructivo. O sea, no es opcional pasar por este instructivo. Es obligatorio. ¿Tá? Porque tienen que ver qué tipo de medio de egreso es con el que tienen que contar. Y la escalera tiene que cumplir con los requisitos, con estos requisitos, entre otros que les dejo para que los lean ustedes. La estructura y la compartimentación deberán ser de un material incombustible. ¿Tá? O sea, no se considera apto como una escalera en la cual se pueda hacer una evacuación que sea de madera. ¿Me explico? Al menos no cualquier madera. Lo aclaro porque sé que ahora están en un auge las edificaciones de madera y hay veces que hay madera que es mejor que las escaleras metálicas. ¿Ah? No desconozco eso. Cuando no estén protegidas, además de ser incombustibles, deberán asegurar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de acuerdo con lo establecido en el Instructivo Técnico de Seguridad Estructural. ¿Es razonable esto? Sí, es muy razonable. Lo que te están diciendo es, si vas a utilizar una escalera que no tenga resistencia al fuego o que no esté protegida por materiales con resistencia al fuego, obligatoriamente la propia escalera tiene que tener la resistencia al fuego. O sea, tiene que ser de hormigón, por ejemplo. ¿Tá? Y después te dice cumplir las condiciones específicas del instructivo técnico de control de materiales y revestimiento. Y hay como 8 o 10 puntos más que quizás son menos trascendentes que este, pero son importantes. Pero ¿cuál es el punto de cambio? El punto de cambio es que se especifica mucho mejor lo que habla de escaleras para entrepisos y locales secundarios. En los entrepisos y áreas secundarias de cualquier edificación se pueden aceptar escaleras compensadas en caracol o de tramos rectos siempre que cumplan con lo siguiente. La carga o ocupación del entrepiso o área secundaria sea inferior a 20 personas y la altura de la escalera no sea superior a 3,70 m, o sea, no te dejan más de un nivel, ¿ah? Tenga un ancho mínimo de 0,80, o sea, hay un ancho mínimo específico, después ustedes verán si este ancho mínimo lo mejoran, entre comillas, cuando hablamos de reducir una mejora, con el instructivo técnico de edificaciones existentes. Tenga un pasamano atendiendo a lo indicado en el ítem 6.5.8, cuando la escalera tenga un ancho inferior o igual a 1,10, se admitirá un solo pasamanos sin requerimiento de pasamanos intermedios. Tenga barandas en sus lados abiertos, conforme al ítem 6.5.8, y en las escaleras compensadas se exonera la aplicación de la fórmula de los descansos establecidas en un ítem de escalera.
Además, dice, se admite en las escaleras del ítem anterior las siguientes alturas máximas de la contrahuella. O sea, la contrahuella es, digamos, la parte que no es la huella, la vertical. ¿Ah? Bien, ¿por qué nombré este punto? Y bueno, porque yo sé que hay varios, seguramente acá y en otros lugares, tengan entrepisos y no. Y a veces venían y te decían, no, tenés una escalera de 1,20 m entre un entrepiso y otro para poder evacuar a las personas. Y no, la verdad que es mortal eso. ¿Ah? Tendrán que ver si su edificación se adapta bien a estas exigencias. Escaleras abiertas externas, este punto no había nada en la normativa nacional y se buscó agregar, para mí está bien. Yo no he visto tantas escaleras externas igual. No es tan fácil hacer una escalera externa acá en Uruguay. Las escaleras abiertas externas pueden sustituir los demás tipos de escaleras, deben cumplir con los ítems del 6.51 al 6.53 y el 6.5.8 y además con los siguientes requisitos. Tener su acceso provisto, por un mensaje nuevo, tener su acceso provisto de una puerta cortafuego de 90 minutos, o sea, te obliga a compartimentarla en la edificación, tener radio mínimo de circulación en función del ancho de la escalera, tener un acceso solamente desde los niveles superiores de descarga, debiendo descargar en este y cumplir con lo exigido en el ítem 6.6, contar con un área de rescate para personas con discapacidad con unas dimensiones mínimas, eso es obligatorio ahora y para estas escaleras también. Estar compartimentada el edificio por un muro cortafuego de 120 minutos como mínimo. ¿Tá? Por eso yo, cuando elegí la imagen, delicadamente elegí esta. Porque en muchos casos no pasa esto. Esto es un punto que vamos a tener que atender y ver cómo se resuelve. ¿Tá? Toda abertura no protegida del propio edificio debe estar a una distancia mínima a la escalera de 3 metros cuando el edificio tenga una altura igual o inferior a 12 metros y una distancia mínima de 8 metros cuando la altura del edificio sea superior a 12 metros. O sea, te obligan a lograr una separación. La distancia de la cara externa de la escalera abierta al límite del otro edificio en el mismo predio deberá cumplir con los criterios de separación de riesgo. O sea, si bien te dan disposiciones para separarte de tu propio edificio y compartimentarte, no te dejan que descuides la separación a otro edificio. ¿Tá? Ojo con ese punto. La estructura portante de la escalera abierta externa debe ser construida en un material no combustible de acuerdo a los criterios del instructivo de seguridad estructural. Y en caso de que existan ductos montantes adyacentes a la escalera abierta, deberán estar compartimentados. Es razonable. Es para que no esté en contacto eh, con un área de riesgo, digamos, básicamente. Se admitirá este tipo de escalera para los edificios con altura igual o inferior a 45 metros. Es un montón. Igual, estamos hablando de edificios de 16 niveles. ¿Ah? Bien, yo lo que voy a hacer es, son las 7, voy a cortar por acá. Sepan que en el próximo, eh, voy a hacer el próximo el viernes que viene, tentativamente, o dentro de 10 días, el otro martes, y voy a dar el complemento. ¿Qué es lo que voy a dar? ¿Ah? Voy a dar lo que está básicamente en la agenda. Voy a hablar de presurización de escaleras, voy a traer un ejemplo de presurización de escalera y cómo se resuelve, o bueno, o cómo se ve un diseño de presurización de escalera. Voy a hablar de ciertos puntos de interés que también encontré. Voy a hablar de vivienda, ¿ah? Y un ejercicio práctico, si les parece bien. Así que bueno, por hoy termino. Y bueno, agradecerles a los que se conectaron y después subo el video a YouTube, así pueden verlo y pueden. El que se quiera actualizar se actualiza por ahí. Les mando un abrazo.